Hola y bienvenidos de nuevo. Es un placer tenerlos en este podcast. Lo llamamos el podcast de la palabra y el espíritu, y tenemos conversaciones interesantes diseñadas para ayudarnos a vivir una vida arraigada en la palabra de Dios y fortalecida por el Espíritu Santo. Así que, bienvenidos. Es un placer tenerlos. Estamos haciendo una serie sobre un tema muy interesante, el fin de los tiempos. Tenemos con nosotros al pastor Asís para ayudarnos a desentrañar todo este tema. Hemos tenido conversaciones muy interesantes sobre el rapto, la tribulación de 7 años, etc. Hoy empezaremos por hablar de esta persona de la que habla la Biblia, el Hijo del Anticristo. Si pueden compartir algo sobre el Anticristo. Y también sobre el número de la bestia. Creo que la primera exposición que tenemos en las Escrituras a este tipo de persona tan malvada comienza en el libro de Daniel, en el capítulo 7 de Daniel. Cuando Dios le habla a Daniel sobre los reinos venideros. Es muy interesante porque, durante el reino de Babilonia, Dios le muestra con antelación a Daniel que los persas y los griegos llegarían a Palestina. ¿Verdad? Y mientras Dios le muestra todas estas cosas, empieza a mencionar que un cuerno pequeño se levanta, y en la Biblia se habla de un líder que se levanta, un cuerno pequeño. En Daniel 7, dice que empieza a hablar blasfemias contra Dios. Y en Daniel 7 habla de él como alguien que hace la guerra a los santos. ¿Verdad? Parece que, bueno, aquí tenemos a este cuerno pequeño, esta persona extraña que se atreve a hablar en contra de Dios y ataca literalmente a los santos. Luego, en el capítulo 8, Daniel 80 habla un poco más sobre este cuerno pequeño que surge. Da algunos detalles en Daniel 8 y 7 sobre de dónde vendría, de dónde emergería y luego también comienza a hablar sobre que va a detener los sacrificios diarios y va a cambiar los tiempos, las estaciones y la ley. De hecho, en Daniel 7 menciona que va a jugar con la forma en que se hacen las cosas y, básicamente, será una especie de dictador, tomará los tiempos y la ley en sus propias manos, así que comenzamos a ver esta imagen que se nos presenta. Luego, nuevamente en Daniel 9, nos da un poco más de información. Dice, en Daniel 9:27 de la mañana, que establecerá un pacto de paz con muchas naciones. Durante una semana, y esos son 7 años. Entonces, va a hacer algo. Se acerca el período de 7 años, que sabemos que son los 7 años de tribulación. Entonces, ahora también nos está dando un marco temporal sobre cuándo vendrá este anticristo y traerá una especie de pacto de paz. Pero dice que en medio de él lo violará, lo romperá y se instalará en el templo de Dios y causará desolación. Y debido a eso, el Nuevo Testamento se refiere a él como la abominación desoladora. Significa abominación porque se está instalando en el templo de Dios y afirma ser Dios. Desolación porque va a causar estragos. Va a destruir cosas. Muy destructivo, ¿sabes? Entonces, en Daniel 9 y un poco más en Daniel 11, da más detalles sobre lo que hará este anticristo yendo contra la tierra prometida, etc. Signo de apertura de interrogación. ¿Verdad? Entonces, cuando llegamos al Nuevo Testamento, hay muchos más detalles. Y creo que, quizás podríamos mencionar, ya sabes, Apocalipsis 13, donde, mientras el Señor le revela a Juan lo que va a pasar en Apocalipsis 13, vuelve a hablar de este, anticristo ahora, y está tan conectado con lo que Daniel había dicho, lo que Jesús había dicho, lo que Pablo había dicho, sobre este hijo de petición, el hombre de pecado. Y en Apocalipsis 13 es donde tenemos muchos más detalles. Y en ese capítulo, Apocalipsis 13, lo vemos siendo ayudado por otra persona llamada el falso profeta. Y ambas personas están realmente empoderadas por el dragón. Así que vemos como una trinidad impía trabajando aquí. Está el dragón, que es Satanás, el anticristo y el falso profeta. En Apocalipsis 13, vemos que se están desarrollando 3 grandes agendas. Una es una influencia política, una influencia global como líder político, ¿sabes?
En segundo lugar, lo vemos tomando el control del sistema financiero, ya sabes, introduciendo lo que ahora llamamos o la Biblia llama la marca de la bestia. Es la marca de su nombre. Y dice que es 666, y entonces la gente no puede comprar ni vender a menos que tengan esta marca, la marca de este hombre. Ya sabes, así que está tomando el control del sistema económico, y tercero, con la ayuda de este falso profeta, introducen lo que podemos llamar un sistema religioso global donde la gente se ve obligada a adorar la imagen del anticristo. Entonces, tres cosas: influencia política, influencia económica, influencia religiosa es cómo realmente se extiende a sí mismo y su control a nivel mundial, y estas son cosas que la Biblia nos detalla. Correcto, correcto. Entonces, es un ser humano que se presenta como un hombre de paz, pero en realidad está trayendo mucha destrucción y mucha influencia, y está muy influenciado por el enemigo, por los poderes de la oscuridad. Vaya. Y sí. Sí. Realmente va más allá de la imaginación cómo se desarrollaría esto y cómo sucedería. Pero la Biblia es segura y declara que sucederá. Sí, sí, pero creo que, cuando pensamos en esto, lo que creo que realmente debería sorprendernos es que vivimos en tiempos en los que esas cosas realmente pueden suceder. Ya sabes que nuestros sistemas económicos globales están tan conectados, donde hacemos transacciones digitales y, por lo tanto, las cosas están conectadas y también esta marca de la bestia, la señal que podríamos tener en nuestra mano derecha o en nuestra frente, la Biblia especifica que estamos viviendo en tiempos en los que esas cosas realmente pueden cumplirse, por lo que realmente nos sorprende, y esto fue escrito hace 2000 años, ¿sabes? Es muy preciso. Sí. Así que pasemos a la segunda venida. La Biblia habla del regreso del Señor Jesús. Entonces, ¿cómo será esto? Sabemos que cuando nació, fue en un lugar donde no mucha gente lo sabía, y finalmente se reveló como un Salvador, pero cuando llegue la segunda venida, ¿de qué habla la Biblia? ¿Cómo sonará? Sabemos que cuando ascendió, el ángel dijo que volvería de la misma manera. Entonces, ¿cómo afectará eso a la iglesia en todo el mundo? ¿Y cómo sabes cómo será la segunda venida? Sí. Como dijiste, la primera vez que Jesús vino, su encarnación fue muy humilde. La gente ni siquiera lo reconoció, no sabían quién era. Pero la Biblia nos dice, y esto es Apocalipsis 19, principalmente, que cuando llegue la segunda venida, vendrá con gran poder, será algo muy poderoso y también muy sobrenatural, porque Apocalipsis 1 dice que todo ojo lo verá. Ahora bien, por supuesto, en términos generales, alguien está al otro lado de la tierra y viene a mi lado. ¿Cómo lo verán? No lo sé, pero la Biblia dice que todo ojo lo verá, así que será tan glorioso que la gente de todo el mundo sabrá que ha venido. Y la Biblia dice que vendrá con miles y 10,000 de sus santos, es decir, todas las personas, los ejércitos del cielo. Y todos se unirán, y vendrá con nubes de gloria sobre la tierra en ese momento en que Cristo venga en su gloria, las naciones se reunirán para luchar contra Jerusalén. Y la Biblia dice que vendrá, y Zacarías 14 dice, versículos 1 y 2, que vendrá y pisará el monte de los olivos, el mismo lugar de donde ascendió. Así que vendrá y pisará allí, y al mismo tiempo destruirá ejércitos y naciones con la palabra de su boca, y habrá una devastación tan grande. Apocalipsis, capítulo 14, los últimos versículos dicen que fuera de la ciudad de Jerusalén la sangre correrá hasta la altura de la brida de un caballo por más de 180 millas, lo que significa que es enorme. Como 5 en 180 millas, ya sabes, es enorme la devastación que habrá allí. Pero Jesús vendrá y destruirá las naciones, los ejércitos del anticristo y, ya sabes, el falso profeta, y esta vez vendrá para establecer su propio reino, ¿verdad? Viene a gobernar y reinar en la tierra. Viene como Rey de Reyes.
Señor de señores, ya sabes. Esto va a ser muy glorioso, más allá de lo que podemos imaginar, y las naciones lo sabrán, ya. Sabes, y todo ojo lo verá y reconocerá que Jesús es el Señor, y sí, es asombroso, va a ser un fenómeno mundial. Sí, correcto, correcto. Así que la Biblia también habla de algo llamado el juicio del gran trono blanco. Sí. Entonces, ¿debería tenerle miedo? ¿Debería esperarlo con ansias? Y, bueno, ¿cómo debería yo, como creyente, ver todo este asunto del juicio, básicamente los juicios del gran trono blanco? Sí, sí. Así que sí. Entonces, cuando miramos las escrituras, vemos que, ya sabes, cuando el Señor, como exactamente de lo que hemos estado hablando, cuando el Señor Jesús venga, y al final de los 7 años de tribulación, venga a establecer su reino aquí en la tierra. En ese momento, vemos que podemos ubicar Mateo 25, donde separa las ovejas de las cabras, ya sabes, ahí es donde los que han pasado por la tribulación siguen vivos. Los que han creído en Él, pero han permanecido vivos durante la tribulación, rechazaron la marca de la bestia, se les permite entrar en el reinado milenial de Cristo. Los que han rechazado a Jesús o recibirán la marca de la bestia, serán las cabras. Están separados. Así que eso es lo que normalmente llamamos el juicio de las naciones. Ahora bien, durante los 7 años en que la iglesia está en el cielo, es cuando los creyentes son juzgados. Por lo tanto, el juicio del creyente es muy diferente. Como saben, tiene lugar en el cielo. Es para recompensas. Pablo escribe sobre esto en 1 Corintios 3. Nuestras obras serán probadas. Oro, ya sea oro, plata, piedras preciosas, y cada uno recibirá una recompensa por el trabajo que ha hecho. De nuevo, en 2 Corintios 5:10 de la mañana, habla de eso. Luego compareceremos ante el tribunal de Cristo. Por lo tanto, el juicio del creyente tiene lugar antes de la venida, la segunda venida. Por lo tanto, los creyentes ya lo han recibido al final del reinado de 1000 años. El reinado milenial es de lo que habla la Biblia en Apocalipsis 8:14 de la noche y 15, el juicio del gran trono blanco. Saben que al final del reino milenial, habrá un juicio ante el gran trono blanco donde cada persona se presentará ante el trono de Dios. Ahora mismo, como creyentes, no tenemos por qué tener miedo de eso porque ya estamos salvados. Nuestro juicio por recompensas ya ha tenido lugar. Este juicio ante el gran trono blanco es esencialmente para aquellos que rechazaron a Jesús. La Biblia dice en Apocalipsis 8:15 de la noche, todo aquel cuyo nombre no esté escrito en el libro de la vida será separado de Dios eternamente en el lago de fuego. Como creyentes, no tenemos por qué temer ese juicio, ya nos hemos separado y mantenido del lado de Dios. Este juicio es como el cierre de todo. Aquellos que rechazaron a Jesús serán expulsados para siempre de la presencia de Dios. Vemos 3 juicios distintos, el tribunal de Cristo, el juicio de las naciones y el juicio ante el gran trono blanco. Sí, correcto. Y bueno, sí dice que el Señor gobernará y reinará durante 1000 años. Y a eso lo llamamos el milenio. Entonces, ¿qué significa eso para el creyente? ¿Sabes qué dice la Biblia sobre eso para el creyente? Sí. Así que creo que una de las cosas que podemos saber de las Escrituras es que siempre estuvo en el corazón de Dios tener un pueblo que gobernara y reinara con Él. Porque en Mateo 25, Jesús entró en el reino que estaba preparado para ti. Era algo que Dios siempre preparó. Daniel 7 lo describe cuando habla del Hijo del Hombre que representa al anciano de días, y recibe todo el reino y la autoridad, y se lo da a los santos. Así que el reino se les da a los santos. ¿Y por qué Dios haría esto? ¿Y por qué lo haría? Ya sabes, Él era su rey. Así que creo que solo necesita gente que le ayude a administrar su reino, o no, obviamente necesita ayuda, pero nos invita a ser parte de eso y decir, ven, ya sabes, soy el rey, ven a disfrutar de mi reino, ayúdame a administrar mi reino. Y así, ya sabes, en este reinado milenario de Jesús, Apocalipsis 20, versículo 4 a 6 nos dice que Jesús va a reinar durante 1000 años y nos invita a ser parte de ese milenio. Y a ayudar a administrar, a trabajar con Él para administrar ese reino sobre las naciones. La Biblia nos da mucha información y detalles sobre cómo sería este milenio. Sí. Y como decías, los santos gobernarán y reinarán con Jesús.
Habrá personas naturales que también estarán en la tierra que procrearán, por lo que habrá un gran número de personas que necesitarán ser discipuladas, que necesitarán ser entrenadas, que se les enseñará la palabra del Señor, y las naciones subirán a Jerusalén para adorar a Jesús. La naturaleza misma de las cosas cambiará porque durante este milenio Satanás será atado durante 1000 años, será quitado del camino y, ya saben, la Biblia nos da muchos detalles sobre cómo será la vida durante el milenio. Es emocionante. Sí, correcto, correcto. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos hoy. Sé que hubo una gran descarga de términos, eventos, etc. Pero por favor lean el libro, es un estudio muy detallado y profundo del fin de los tiempos. Bueno, estamos encantados de que nos visites hoy. Si les gusta el estudio y la conversación de hoy, comenten y definitivamente denle me gusta y compártanlo con aquellos a quienes crean que les puede ayudar. Muchas gracias y acompáñanos de nuevo en nuestro próximo episodio. Dios te bendiga.